Ya, gracias. Entonces, coloquemos acá, ¿qué colocamos acá? Bueno, vamos a ver una clasificación de las funciones. ¿Cómo creen que se clasifican las funciones? ¿Alguien conoce una clasificación? Se clasifican en dos grupos. ¿Cuadráticas y no cuadráticas? Algo parecido. No es lo de algebraicas y trascendentes, creo. Perfecto, algebraicas y trascendentes. Esa es la que voy a usar. Entonces, las funciones se pueden clasificar. Tenemos las funciones algebraicas y tenemos las funciones que van a ser trascendentes. En las algebraicas, ¿qué tenemos? En las algebraicas, a su vez, tenemos tres clasificaciones acá. Bueno, pues, se pueden clasificar en esas tres. Entonces, ¿cuáles tenemos acá? Tenemos las funciones que tenemos las funciones polinómicas, tenemos las funciones racionales y tenemos las funciones, digamos que con radicales. Y en las trascendentes que tenemos, ¿cuáles serán las trascendentes? Tenemos las funciones que, las funciones exponenciales. Tenemos las funciones logarítmicas y tenemos las funciones trigonométricas. ¿Sí? Trigonométricas. En las polinómicas a su vez, las polinómicas a su vez se van clasificando según el grado. ¿Sí? Entonces puedo tener una polinómica de grado ¿qué? De grado, de grado 1. Puedo tener una polinómica de grado ¿qué? De grado 2. Puedo tener una polinómica de grado ¿qué? De grado 3. Una polinómica de grado 1, ¿cómo se le llama? Es una función que, Lineal. muy bien, lineal. Y de grado 2, cuadrática. ¿Sí? De grado 3, Cúbica. cúbica, muy bien. Y bueno, y ahí en fin, se siguen. ¿Sí? Las funciones racionales se caracterizan porque tienen un polinomio en el numerador y tienen otra función polinómica en el denominador. Y las racionales, las que tienen radicales, se caracterizan porque es la raíz que es la raíz enésima, cualquier raíz, y acá adentro pues hay una función, no sé, g de x, algo así. ¿Sí? Las exponenciales porque son de la forma y igual
son todas de la forma y igual a elevado a la x. Las logarítmicas son de la forma y igual al logaritmo en base a de x. Y las trigonométricas ustedes ya las conocen, ¿sí? Digamos seno de x, coseno de x, tangente de x, bueno, en fin, todas esas funciones trigonométricas. ¿Listo? Ese es como el panorama que tenemos. La idea es que logremos ver polinómicas, racionales, algo de funciones con radicales, exponenciales y logarítmicas. O sea, para ustedes es todo esto. Para ustedes es todo esto hasta aquí. A ustedes no les interesan las trigonométricas, pero sí hasta acá. O sea, todas estas. Entonces la idea es como que veamos un recorrido de todo esto, veamos cómo son las gráficas de esas funciones para estar, digamos que más preparado para el cálculo. En el cálculo hay que tener un panorama de todas las gráficas de las funciones para que a uno le vaya bien, para que uno pueda entender más o menos los modelos matemáticos. Entonces uno debe más o menos saber qué característica tiene cada tipo de función. Bueno, y sin más preámbulo, entonces empecemos con la función. Como decía el compañero, empecemos con la función. Bueno, es que no sé si... Quiero mostrarles una cosa, quiero que hagamos un ejercicio. Unos ejercicios antes de ver la función lineal, que son estos. Yo no sé si se los he puesto a ustedes. Ah, no, no se los he puesto. Miren, quiero hablar de esto. Primero vamos a ver esto. ¿Cuál es la definición de función que? Cuando decimos que una función es creciente. ¿Sí? Una función es creciente. Una función es creciente. Sí. Si A es menor que B, entonces el f de A es menor que el f de B. ¿Sí? Esta es una función creciente. Entonces, una función creciente, ¿qué gráfica va a tener? Si una función es creciente, fíjense lo que ocurre. Este es el eje, este es el eje X, este es el eje Y. Acá tenemos el A, miren. Este es el A y este es el B. Este es el A y este es el B. Denme un segundito, esperen. Aló. ¿Me escuchan ahí, muchachos? Sí. ¿Sí o Sí, no? Aló, aló. ¿Alguien que diga algo? sí, profe, se le escucha. Uy, no los estoy escuchando. Profe, se le escucha. Yo a ustedes no los escucho. Ya. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, ya. Entonces, miren esto. Vamos a hacer aquí una gráfica de una función creciente, ¿vale? Entonces, miren. Algo así, miren. Miren, esta función es aquí, es creciente.
Una gráfica también creciente puede ir así, miren. O sea, pueden ser esas dos formas de gráfica. Noten esto. Noten que cuando uno reemplaza acá, miren. Cuando uno reemplaza en la función, miren. Miren la imagen de A dónde queda. Cuando reemplazo aquí, la imagen de B dónde queda. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que el f de B es mayor que ¿qué? Este es el f de B, miren. Y este es el f de A. Noten que el f de B es mayor que el f de A. Lo mismo pasa en la otra, miren. Lo mismo pasa en la otra. Si reemplazan en la amarilla, aquí va a quedar el f de A. Y si reemplazan en la amarilla acá, aquí va a quedar el f de B. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de una función ¿qué? De una función creciente. Puede ser la amarilla o puede ser la verde. ¿Sí? En los dos casos decimos que es creciente. ¿Listo? Ahora vamos para una función que, cuando decimos que una función, cuando decimos que una función es decreciente. Entonces, una función es decreciente si teniendo el a menor que el b, si teniendo el a menor que el b, nos damos cuenta que el f de qué, que el f de a ahora es mayor que el f de b. ¿Cómo sería la gráfica? Entonces su gráfica sería algo así, eje X, eje Y. Ubiquemos aquí un A y un B. Aquí vamos a poner un A y acá voy a poner un B. Entonces su gráfica sería o algo así, o va a ser algo así. Ya, ahí, ese está perfecto, ¿sí? Entonces noten que cuando uno calcula la imagen, calculemos la imagen del A, mire, y calculemos la imagen del B. Miren dónde quedó el F de qué. Miren dónde quedó el F de A. Y miren dónde quedó el F de B. Entonces el F de A es mayor que el F de qué. De B. Sí, se cambiaron los papeles. Entonces puede tener o la gráfica verde o la gráfica ¿qué? Amarilla. Miren que reemplacen acá, sigan reemplazando en la verde. Miren dónde queda F de A en la verde. Miren dónde queda F de A en la verde. F de B en la verde. Sigue siendo F de A mayor que F de B. Bien. ¿Se les quedó un poquito más claro? Entonces, aquí vamos a poner eje X, control Z, aquí vamos a poner X y acá vamos a poner Y. ¿Listo, muchachos? Entonces, ya con esto que tenemos aquí, entonces miren lo que vamos a hacer. Acá hay unos ejercicios que a mí me gusta siempre poner. Stewart. Busquemos el cálculo de Stewart. Siempre pongo estos ¿De ejercicios quién, profe, el cálculo de quién? de Stewart. ¿Stewart? Ve. Sí. Es un libro famoso, pero es de ingeniería. No es de administración, sino de ingeniería. Porque a mí me gusta, con ustedes uso es Hausler, pero aquí voy a sacar de este libro unas cositas. Algo que me gusta de este libro al comienzo. Él pone unos ejercicios chéveres. Estos. Ah, miren esta. Les voy a pegar esta a ver qué opinan. ¿Qué contestan? A ver.
Entonces vamos a hacer aquí algunos ejercicios. Entonces acá, ejercicios. Para dejar el tema de funciones listo. Miren lo que dice el enunciado. ¿Se alcanzan a ver ahí? Les voy a poner aquí, dice, determine si la curva de la gráfica es función de X. Si lo es, establezca el dominio y el rango de la función. O sea, la pregunta es, ¿cuál de esas gráficas que están ahí son funciones o cuáles no? Y las que son funciones, pues entonces dígale el dominio y el rango. Les voy a dibujar los ejes para que no se me vayan a confundir. El eje Y, eje X, eje Y, eje X, eje Y, eje X. ¿Sí? La primera, miren la gráfica que tiene. La primera tiene esta gráfica. Esta tiene esta gráfica. Esta tiene esta gráfica. Y esta tiene esta gráfica. ¿Listo? ¿Ya se dieron cuenta cuál es? ¿O cuáles son? A ver, ¿qué me responden acá? ¿Cuáles gráficas serían funciones? ¿Cuáles gráficas serían funciones, muchachos? La 9. La 9. ¿Qué otra sería función? ¿Solamente la 9? Yo digo que todas menos la 10. Todas son funciones menos la 10. Sí, porque yo nunca he visto una gráfica así en una función. ¿Cuál es la definición de función que tenemos? ¿Cuándo sabemos si una gráfica es función o no? ¿Qué tenemos que hacer? No, muchachos, ¿qué tenemos que hacer para saber si una gráfica es función o no? Dime. La clase pasada lo vimos. ¿Se traza una línea vertical? Se traza una línea vertical, muy bien. ¿Y qué pasa? Bueno, trazo la línea vertical y luego ¿qué tengo que mirar? Solo se puede conectar, solo se puede tocar en un punto. Solo se puede tocar en un punto. Entonces, ¿cuál de esas gráficas estaría cumpliendo esa condición? ¿O cuáles de esas gráficas? La 7 y la 8, ¿no? La 8, ¿no? ¿La Ah, 7? ¿La 7 será que lo Solo cumple? la 8. Solo la 8. Sí, solo la 8.
Miren esto. Línea vertical. Aquí. Corté más de 2 puntos ya. Miren aquí. Ya la 7 quedó descartada. La 8. La 8 sí es función. ¿Sí o no? Para un X le corresponde un único Y. Esta. Aquí sería un punto crítico, miren. Aquí. Porque uno piensa, pero es que acá no está relleno. Noten que acá abajo no está relleno y abajo arriba sí lo incluye. Entonces, si es función, si es función, si es función, si es función, si es función. Esta, la 10. Basta con que yo ponga la regla aquí para darme cuenta que a este X le tiene infinitos Y. ¿Sí o no? Acá también, miren. A un X le corresponden muchísimos Y. Más de uno, claro que tiene. Acá también, miren. Al 1 le corresponden ¿cuántos Y? Infinitos, es un segmento completo. ¿Vale? Entonces no sería función ni la 10 ni la ¿qué? Ni la 10 ni la 7 serían función. Las únicas que serían función serían ¿cuáles? La 9 y la 8. Sí, esta sí es función y esta sí es función. Listo, ya tenemos que sí son funciones. Entonces, alguien que me ayude a calcular el dominio. ¿Cuál será el dominio de esta función? ¿Y cuál será el rango? ¿Cuál será el dominio y cuál será el rango? No sé, El dominio sería de -1 a infinito y el rango de -infinito a infinito, ¿no? ¿Cuál? El dominio sería de -1 a infinito y el rango de -infinito a infinito. Acuérdense, miren, acuérdense que la gráfica solo es este pedacito. Esta gráfica no continúa, solamente va hasta ahí y ya. Acá se agrega, se incluye lo último y acá se incluye este último punto y se incluye también el primero de acá. O sea, la gráfica es solamente esto. Ya, ellos no la prolongaron. Si ellos lo hubieran prolongado, pues uno dice, ah, de pronto son todos los reales. De -1 a 2. Muy bien, el dominio solo va a ir desde menos qué. Ese es el menos qué. El -2. ¿Sí o no? ¿Y este cuál va a ser? El 2. O sea que el dominio va incluyendo. Acuérdense qué es el dominio. Si este punto está en la gráfica, entonces esta X pertenece al dominio. Si este punto está en la gráfica, este X pertenece al dominio. Si este punto está en la gráfica, este X pertenece al dominio. O sea, uno puede ir con la regla, miren. Otra vez la regla. Aquí, miren. Gráfica, 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 hasta acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será el dominio? A ver, ¿quién me podría decir? Desde -2 hasta 2, incluyendo el -2, incluyendo el 2. ¿Y el rango cuál sería? ¿Cuál sería el rango, muchachos? El rango se ve en el eje ¿qué? En el eje Y. ¿Sí? Acuérdense que el rango, ¿cuál es la definición de rango? Si este punto está en la gráfica, este pertenece al rango. Si este punto está en la gráfica, este Y pertenece al rango. Si este punto está en la gráfica, este Y pertenece al rango. Si este punto está en la gráfica, este pertenece al rango. Entonces otra vez la regla, pero de manera horizontal. Miren, gráfica. Entonces acá, gráfica, 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 hasta acá. Entonces, ¿cuál será el rango? A ver, ¿alguien me podría decir? Desde el 2 hasta el -1, ¿no? Pero acuérdense que siempre se presenta desde lo negativo hacia lo positivo. De 0 a 2. No, De -1 a 2. Perdón. desde -1, muy bien. Desde -1, incluyendo el -1. ¿Por qué incluyo el -1? Pues porque este punto está en la gráfica. Desde el -1 hasta ¿qué? Coma hasta el 2. ¿Sí? Sin incluir el 2. ¿Qué? Incluyendo el 2 también. ¿Por qué incluyo el 2? Pues porque acá hay un punto que tiene 2, 2, 2. Entonces este tiene que pertenecer al rango. ¿Listo?
Bueno, falta esta. Entonces, ¿cuál será el dominio de esta? ¿Y cuál será el rango? ¿Cuál será el dominio y cuál será el rango? De -3 a 2. El dominio. El dominio. Entonces, a ver, hay gráfica desde -3, muy bien. Sí, gráfica, 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 hasta el 2, muy bien. Desde -3, incluyendo el -3, hasta 2, incluyendo el 2. ¿Vale? Y el rango diría, ¿de dónde van diría? Para el rango hay que tener mucho cuidado. Porque miren, en Y, gráfica, 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 aquí ya se pierde la gráfica. Todo este pedazo ya no tiene gráfica y acá empieza. Gráfica, 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 gráfica hasta acá. Entonces, ¿cuál sería el rango? El rango sería desde -3 hasta -2 y Muy hay bien. unión Eso, a -1 a 3. muy bien. ¿Y el -3 lo incluimos? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Angie? No, con Erika. Pero Ah, no sé si ahí es 3 o es 2.5. desde -3 hasta que... No, ahí vas bien, mira. Esto es -1, -2, -3. Tú dijiste desde -3 hasta qué? Hasta -2. Hasta Profe, -2. La el pregunta menos es, 3 no se incluye. ¿incluimos el -2, Erika? ¿Incluimos el -2? Noten que aquí, No, este puntico está abierto, miren. Quiere decir que no sé qué, que no este se no está en la incluye. gráfica, no se incluye. Entonces, como no se incluye, no está en la gráfica, entonces el -2 no lo puedo incluir. Pero si vamos bien unido, y después, ¿qué dijiste, Erika? Desde -1, dijo Erika, ¿cierto? ¿Hasta dónde? 3. Desde -1 hasta qué? Hasta 3, incluyendo el 3. ¿Bien? ¿Sí? Listo. Entonces, Profe, ¿por qué es 3? 3, porque mira, hasta acá va la gráfica. Mira hasta dónde va la gráfica. La gráfica va desde -1, este pedacito, hasta 3. O sea que no importa en qué parte del plano termine, sino el punto máximo que alcanza. Sí, no, es que no lo miras así. Míralo así. Si este punto está en la gráfica, entonces este pertenece al rango. Como este puntico, que es el más alto, está en la gráfica, entonces 3 pertenece al rango. ¿Sí? Es la Sí, gracias. definición. ¿Sí? Es la definición. Usen la definición, por eso matemáticas es la 8. ¿Cómo así la 8? Ah, lo habían escrito ya antes. Bueno, ahora vamos para este tipo de ejercicios, miren. Este tipo de ejercicios me gusta mucho. Les voy a pegar acá. Les voy a pasar un taller de esto. Miren. Ahí está la gráfica y necesitamos contestar todas esas preguntas. Este va a ser el eje Y este va a ser el eje X. Este es X y este es Y. ¿Sí? Listo. Entonces empecemos a contestar. La primera, la A.
establecer el valor de f de 1. ¿Cuál será el valor de f de 1? La imagen del 1. 1. ¿Será? Miren, la imagen del 1, miren dónde cae, acá. ¿Cuál será la imagen del 1? Esto es 1, esto es 2, esto es 3. Entonces, ¿el f de qué? El f del 1 es igual a qué? A 3. ¿Sí o no? Listo. B. ¿Cuál es la imagen del menos 1? ¿Quién me podría decir la imagen del menos 1? Menos 1, miren dónde está. ¿Cuál es la imagen? Una aproximación. 0,3. 0,2. Como un 0,2, ¿cierto? Claro, como un 0,2 porque la imagen iría como por acá, ¿no? Miren, va aquí y acá. Y como un 0,2, ¿cierto? 0,2 aproximadamente. No lo podemos dar exacto, pero como un menos 0,2, ¿sí o no? Listo. C. Miren lo que dice la C. La C dice, ¿para qué valores de x, f de x es 1? ¿Para qué valores de x, f de x es 1? 3. 0 y 3. Para 0 y para 3, muy bien. ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste para encontrarlos? ¿Qué estrategia usaste? Pues vi en qué parte de la función se corta con Y1. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí ven lo que él nos está diciendo? Él nos está diciendo esto. Que él lo que hizo fue trazar una ¿qué? Él lo que hizo fue trazar una recta aquí horizontal. Así, miren. Y se dio cuenta, esto es Y, eso lo vamos a ver ahorita. Trazó la recta Y igual a 1. ¿Sí? Y se dio cuenta que la gráfica cortaba aquí, que esto estaba cortando la gráfica aquí, y también estaba cortando aquí. Por lo tanto, entonces, es este el X, este es un X cuya imagen va a dar 1, que va a ser 1, que 1, 2, el 3, ¿cierto? Pero también el qué. Pero también se dio cuenta que aquí está quién. El 0. ¿Sí? Si ustedes hacen f de 0, les va a dar qué. 1. Sí, miren, hagan f de 0. F de 0 es igual a qué. A 1. ¿Sí o no? Y si hacen f de qué. F de 3 también les da 1. Pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta acá es, ¿para qué valores de x? O sea, hay que entregar los x, cuyo f de x sea igual a 1. Entonces uno dice, pues esos x van a ser x igual a 1 y x igual a ¿qué? A 3. ¿Bien? Listo, muy bien. Vamos para la D. Dice, estima el valor de x para los cuales f de x es 0. ¿Cuáles será eso? ¿Cuáles serán esos? Esos valores de x tal que f de x es 0. Muchachos, ¿sí van o van perdidos? ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? Quiero saber si me están entendiendo o tienen... ¿Cómo van? Pues es como un 0,7, donde X, dice donde X sea 0, Muy donde bien. f de Ahora, X. eso, muy bien. Ahora es lo que está haciendo.
Es que estás trazando una recta así, ¿cierto? Está trazando una recta así. Y mirando en dónde se corta la gráfica, porque esa la imagen va a ser 0. Y se da cuenta que corta como por aquí. Miren, corta como por aquí. Entonces hay que darle como un valor aproximado a este. Entonces como un 0. ¿Qué? Como un 0.7, ¿sí? 0.8. ¿Sí? O sea, si uno hace f de 0.7, al parecer esto va a dar ¿qué? 0. Pero nuevamente, la pregunta ¿cuál es? Estime el valor de las x. Entonces uno dice, bueno, parece que la x es aproximadamente 0.7. ¿Listo? Bien, vamos para el e. A ver, ayúdenme. ¿Cuál es el dominio y el rango de esa función? ¿Cuál es el dominio y el rango de esa función? La roja. El dominio. ¿De dónde a dónde iría el dominio de esa función? Menos 2 a 4. ¿De dónde? De 2 a 4. Menos 2 a 4. Desde menos 2 hasta qué? Hasta 4, ¿sí? Incluyendo el menos 2 e incluyendo el 4. ¿Y dónde sería, cuál sería el rango de esa función? Desde menos 1 a 3. Desde menos 1 a 3, perfecto. Incluyendo el menos 1 e incluyendo el 3. Listo. Y ahora miren esto. Una pregunta. Sí. En el que dijo, creo que fue Juan José, que 0,7, ¿por qué no es negativo si está a la izquierda de Y? Ah, sí, 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 tienes razón. Esto es negativo, gracias. Sí, es menos 0.7. Acá es menos 0.7, gracias. Sí, sí es negativo. Esto es menos 0.7. ¿Sí? Menos 0.7 porque está en el lado negativo. Listo, gracias. F. ¿Sobre qué intervalo es creciente f? Miren que cuando a uno le preguntan creciente, uno da siempre se da el intervalo del eje X. ¿Vale, muchachos? Siempre se da el intervalo del eje X. Entonces, ¿dónde uno ve que la gráfica es creciente? Uno ve que la gráfica es creciente desde aquí, miren, hasta aquí. Eso que pinté ahí en amarillo. ¿Sí? O sea, es creciente desde este pedazo hasta este pedazo. Pero uno cuando le piden los intervalos, este intervalo, miren, cuando uno le piden este intervalo, ¿sobre qué intervalo? Ese intervalo siempre se va a mirar en el eje ¿qué? Siempre se ha mirado en el eje X. Entonces, ¿cuál sería el intervalo en el eje X? Pues sería todo desde el menos 2 hasta ¿dónde? Hasta el 1. ¿Sí? Este puntico que está acá, miren, más adelante lo vamos a llamar un máximo. Este puntico se llama un máximo. O sea que ahí la función ni crece ni decrece. Entonces vamos a decir que ella crece en el intervalo de ¿qué? Desde menos 2 hasta ¿qué? Desde menos 2, incluyendo el menos 2, hasta ¿qué? Hasta el 1, pero sin incluir el 1. ¿Sí? Sin incluir el 1, porque en el 1 ¿qué? En el 1 hay un punto que es máximo, que ni crece ni decrece. Es más, si quieren hagamos una cosa. Siempre déjenlos los dos abiertos. ¿Sí? Estos intervalos dejen los dos abiertos, porque no sabemos qué pudo haber pasado acá. Es de menos 2 hasta ¿qué? Hasta 1. Entonces ahí sería la función que en ese intervalo, ojo, esto no es un punto, ¿no? Ojo, esto no es un punto. Esto es un ¿qué? Esto es un, para los que van a estudiar después, esto es un intervalo en donde los dos son abiertos. ¿Sí quedó claro? ¿Complicado, muchachos? O bueno, vamos a hacer otro. Otro porque yo los siento como que no. Hagamos este. El 4.
Listo, ahí está. Bueno, el primero que me entregue A, B, C, D, E, F, el primero que me entregue de esos 5 minuticos, le damos 2 puntos por haberlo hecho todo bien. 2 puntos, ahí está. Estoy regalado, ahí estoy votado. Acuérdense que este es el eje Y este es el eje X. La azul es la función G y la roja es la función F. ¿Sí? La roja es F. La azul es la función G.
¿Listo, muchachos? ¿Lo hago? ¿Alguien ya lo envió? No, profe, ya se lo hago. ¿Ya están terminando? Sí. Bueno, acá ya lo envió alguien. Entonces voy a hacerlo, a ver si nos da lo mismo. Listo, empecemos. Entonces dice, se dan las gráficas de f y de g, ¿sí? Entonces dice, establezca los valores de f de menos 4 y g de 3, ¿sí? Entonces, ¿qué será f de menos 4? A ver, ¿qué será f de menos 4? ¿Y qué será g de 3? ¿Alguien que nos ayude? A ver, escojamos aquí a alguien al azar a ver si no están durmiendo. 4. ¿Valentina está? Valentina. Valentina. Valentina Briceño. ¿Sí es Valentina Briceño? Sí. Ahí está Valentina. Valentina. Hola, Valentina. ¿No está Valentina? Bueno, anotémoslo por acá. Otro al azar. 22. Urrea Méndez Juan David. Presente, profe. Hola, Juan David. Mira, Juan David, ¿qué opinas de esto? ¿Qué es f de menos 4 y qué es g de 3? ¿Cómo, profe? ¿Qué es f de menos 4 y qué es g de 3 en esta función? Sería el dominio. ¿Qué? No. Te están preguntando por f de menos 4. Esto es 0, esto es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, ¿cuál es el f de menos 4? Pues menos 4. ¿Menos 4? Creo que ni siquiera alcanza en la gráfica el menos 4. Mira, esto es menos 1, esto es menos 2, esto es menos 3, menos 4 es como por acá. Sería entonces menos 2. Menos 2, muy bien, porque es subir hasta la gráfica, mira. F de menos 4 es aquí y quedaría acá. Entonces es el que. Entonces es el menos. 2. El menos 2, muy bien. F de menos 4 es menos 2. ¿Y cuánto es G de 3? Acá está el 3. Menos 1. No, pero es G.
Es en la función g, que es la azul. Ah, sí, 4, perdón. Muy bien, es 4, porque subo hasta la altura de la función g. Subo ahora hasta la función g, entonces va a ser acá. Perfecto. Entonces este me va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto dijiste? 4, ¿cierto? Sí, Es señor. 4, muy bien. Listo. B. Escojamos a alguien al azar, a ver, ¿quién nos ayuda con el B? 16. Pardo, Osorio, Angie, Karina. ¿Está Angie? Angie, Karina. ¿No está Angie, Karina? Muchachos, ya me pillé que ustedes como que entran y dejan ahí hablándome y se acuestan a dormir. O sea que Angie tampoco está, entonces anotemos por acá. Bueno, vamos para otro. 14. Ortega Jiménez Esteban. Yo, profe. Bueno, Esteban, mira, la pregunta es esta. ¿Para qué valores de x, f de x es igual a g de x? ¿Cuál crees tú que serán esos valores? 2. 2 y qué otro, muy bien. -2. Y -2, muy bien. Entonces miren cómo lo pensó él. Él dijo, pues me están preguntando es en dónde las gráficas se cortan. ¿Sí? Noten que cuando uno mira acá, los x, miren dónde se cortan. Miren dónde se cortan y nos vamos acá, miren, y miramos acá. Entonces tenemos el 2 y el qué, el -2 y el 2, ¿sí? Hagan esto, hagan f de 2. ¿Cuánto les da? F de 2, ¿cuánto nos da? 1, ¿cierto? Digo, sí, f de 2, qué pena. Es una función f. F de 2, ¿cuánto nos da? 2, ¿sí o no? Y si yo hago g de qué? Y si yo hago también g de 2, ¿cuánto me da? Pues también me da 2. O sea que aquí se concluye con estas dos cosas que en x igual a 2 va a ser igual el f y el g. Pero también hay otro punto, que es el -2. Miren, hagan f de -2. F de -2 va a dar ¿qué? 1, que es lo mismo que g de qué? G de -2, que también da ¿qué? Da 1. ¿Sí? Entonces acá sería en x igual a ¿qué? En x igual a -2. ¿Listo? C. Vamos para la C. Escojamos a alguien acá al azar. ¿Quiénes eran los que no me respondieron ahorita? Bueno, aquí alguien al azar. 9. García Piraján, Daniel Fernando, ¿está? Sí, señor. Ah, bueno, Daniel, entonces mira, vamos a hacer entonces el siguiente. Dice, estime la solución de la ecuación f de x igual a -1. O sea, Profe, ¿cuándo f de x será igual a -1? cuando esté en 2,5. 2,5.
Pues aquí te están preguntando, mira, en últimas aquí, aquí en últimas lo que te están preguntando es que halles los valores de x, halles los valores de x para los cuales f de x es igual a menos 1, es lo que están diciendo al resolver la ecuación, o sea, que encuentres la x. ¿Cuál será la x tal que al hacer f de x me da menos 1? Entonces la misma estrategia de ahorita, trazamos una recta que horizontal que vaya por qué? Por el menos 1, por y igual a menos 1. Y miramos en dónde corta la gráfica. Mira dónde cortó la gráfica. Menos 3 menos. Entonces el x es igual a ¿qué? Entonces va a ser x igual a menos 3. Porque al hacer f de ¿qué? De menos 3 me da ¿cuánto? Menos 1. ¿Listo? Listo, vamos con la D. Otra vez, esta es una para ver quiénes están durmiendo. 14. Ortega Jiménez Esteban. Acá, profe. Hola Esteban. Mira Esteban, tenemos que resolver esta. ¿Sobre qué intervalo es decreciente f? Ojo, f. ¿Cuál crees tú? 3. 3. 3. No, es un intervalo. ¿Sobre qué intervalo es decreciente f? F es la roja. ¿Dónde ves que es decreciente? Nos damos cuenta que es decreciente desde aquí, mire, hasta acá. ¿Y ese intervalo dónde se mira? Entonces, menos 1. ¿Desde dónde? ¿Cuál? ¿Cuál, Esteban? Menos 1, ¿no? No, es que menos 1 es un punto. Estoy pidiendo un intervalo. Un intervalo es de esta forma, mira. A, B. O A, B. O A, B. Es un intervalo. No me puedes decir un número. De 3 a menos 1. De 3 a menos 1, no. Siempre se pone el menor, va de menor a mayor. O sea, el intervalo siempre va Tres. acá. El A es menor y el B es mayor. ¿No sería de 0 a 3? Perfecto, de 0. ¿Sí? Va desde aquí, desde el 0 hasta qué. No hasta el 3. ¿Hasta dónde? Porque es que la gráfica continúa hasta acá. 3,5 o 4. ¿Desde 0 hasta qué? A 4. 4. A 4, muy bien. Entonces va a ser el intervalo desde 0, sin incluir el 0, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mismo, este punto de aquí es lo que más adelante vamos a llamar un máximo. Entonces va de 0, ¿hasta qué? Hasta 4. ¿Sí? Bueno, tampoco sin incluir el 4, porque no sabemos en 4 si está creciendo o va a empezar a crecer, o quién sabe qué pasará. Entonces mejor no lo incluyamos. Profe, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se está, o sea, si se estará decreciendo? No sé, sería, o sea, en la parte negativa se miraría, o sea, por lo que está más hacia abajo, ¿Dónde? donde está el menos 4, en la parte menos 4 y menos 2. Sería menos, No, es que esta parte de la gráfica va creciendo, mira. ¿Por qué va creciendo? Porque a medida que aumenta el X, también está aumentando ¿qué? El Y. Entonces está creciendo. Mientras que en esta parte, a medida que aumenta el X, mira lo que pasa con el Y. Va disminuyendo. O sea que ya es decreciente solo en esta parte. En esta parte es creciente. O sea, es decreciente en este pedacito, pero uno lo representa con un intervalo en el eje X. Entonces uno dice es decreciente desde 0 hasta 4. ¿Bien? sí, señor. Listo. Entonces ahora vamos para el E. Entonces también vamos a escoger aquí a alguien al azar. $16. Pardo Osorio, Angie Karina.
La revancha para Angie. Angie activó el micrófono, lo volvió así, lo cerró. Angie. ¿Está Angie? Listo. Y escojamos a otro. Dos. Benavides Cuevas, Juan Pablo. ¿Se alcanzó a llegar Juan Pablo o no? No llegó hoy, ¿cierto? Veinte. Sánchez González, Angie Tatiana. Angie. Señor. Mira, Angie, vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál será el dominio y el rango de la función f, de la roja? El dominio y el rango. ¿Cuál es el dominio? Dominio de f. El dominio de... Mira la función f, es toda la que va de aquí hasta acá. Toda esta. ¿Cuál es su dominio y cuál será su rango? Es toda esta, mira. ¿De dónde a dónde iría su dominio? Bueno, te voy a hacer otra pregunta. ¿El dominio en qué eje se mira? ¿En el eje X o en el eje Y? En el eje X. Muy bien. Entonces, ¿en dónde hay gráfica en el eje X? Es lo que te estaría preguntando. En el eje X, ¿dónde verías gráfica? O sea, si este punto está en la gráfica, entonces este de aquí estaría en el dominio. Si acá hay gráfica, este estaría en el dominio. Si acá hay gráfica, este estaría en el dominio. Entonces, ¿de dónde a dónde iría el dominio? De 4 a 3. ¿De 4 positivo o negativo? Negativo. De 4 negativo, incluyendo el 4, muy bien. ¿Hasta qué? Hasta 3. Hasta 3, o sea, hasta aquí. Hasta 3, hasta aquí. O sea, hasta aquí va la gráfica roja. Mira, tú dices desde menos 4, listo, bien, hasta 3, o sea, hasta aquí. Hasta aquí va la gráfica roja. No, profe, espera. De 4, hasta 4, hasta 4. Hasta 4, muy bien. Hasta 4, incluyendo el 4. Listo, muy bien el dominio. Y ahora el rango. ¿De dónde a dónde iría el rango? El rango es ahora mirándolo en el eje Y. Es ahora mirándolo en el eje Y. ¿De dónde a dónde ves gráfica en el eje Y? Mira, ¿de dónde a dónde ves gráfica en el eje Y? Acá hay gráfica, ¿no? Señor. Mira, gráfica, mira la roja. Gráfica, 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 gráfica. Empezó aquí en menos 2. Gráfica, 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 gráfica. Siempre corto ahí la gráfica. ¿Y hasta dónde? ¿A menos 3? ¿Será que este es menos 3? ¿Este de aquí? ¿Desde dónde empezamos? De 3, profe. Desde menos Entonces, ¿de menos 2 hasta dónde? 2. ¿Hasta qué? Hasta 3. Ahí Hasta es 3, muy bien. Desde menos 2 hasta 3. Desde menos 2 hasta 3. Muy bien. Vamos para la F. Otra vez. Creo que todas las clases voy a hacer esto, a ver quiénes son los que me están haciendo la jugada de que se dejan ahí. 3. ¿Bernal Vargas Sebastián está? Sí, señor. Entonces, mira, Sebastián, vamos a responder la F. Dice, establezca el dominio y el rango de G.
G es la azul, Sebastián. G es la azul, mira. Entonces, ¿cuál será el dominio y cuál será el rango? Profe, yo diría que el dominio sería desde -4 Sí, muy bien. hasta 3. Desde -4 hasta 3, perfecto. ¿Y cuál será el rango? Desde 1 ¿Será desde 1? no. O 0,5 más o menos, ¿no? Perfecto, es como menos 0,5. Como 0,5. ¿Coma hasta qué? Miren la gráfica. Menos 0,5 hasta qué? Hasta 4. Hasta 4, perfecto. Hasta 4, incluyendo el 4. ¿Sí? Muy bien. ¿Listo? ¿Y será que sí lo respondió bien el que mandó el ejercicio? ¿Quién mandó el ejercicio? No, profe, yo lo había enviado, pero tuve dos ¿Quedó algo errores mal? en el C y D, Daniel. Juan Pablo, qué pena, profe, con usted. Hasta ahorita llegaron los de Claro a arreglarme el problema que tenía de internet. Bueno. Listo. Entonces yo creo que ya con estos ejercicios más o menos me entendieron. Ya tienen para divertirse. Yo les voy a mandar un taller para que se diviertan con hartos ejercicios de estos. Profe, tengo una pregunta acá. ¿Sí? Yo creía que el rango, digamos, el rango de G iba a ser desde -4 hasta 3, que es donde El está rango todo. de G. El de G. Mira G. G empieza la gráfica desde acá. -4 sería como por acá, mira. Ah, ok. Mira el azul en donde empieza. Empezó aquí, ¿sí? Acuérdate que un cuadrito es 1, o sea que empezó como en 0,5, es lo que estamos diciendo en la mitad. 0,5. Entonces mira la regla. Pero mira que yo siempre tengo gráfica, 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 gráfica. Es como un escaneo así, tengo gráfica, gráfica, pero yo estoy mirando el Y. Gráfica, 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 y aquí ya termina la gráfica, o sea que va hasta 4. ¿Sí? Ok. Siempre aquí estoy cortando la gráfica. Mira. Solamente corto la gráfica con la regla desde 0,5 hasta ¿qué? Hasta 4. O sea que ese es el rango. Ok. ¿Sí? O sea, siempre se toma desde el eje Y. Sí. O sea, el rango se mira en el eje Y. El dominio se ve en el eje X. Okay. ¿Sí? O sea, el dominio se hace es esto. Es al contrario. ¿Sí? El dominio es así. Gráfica, 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 hasta que hay gráfica. O sea que va desde -4 hasta 3. Ok. ¿Sí? El Listo. azul, ¿no? Ya lo entendí, solo lo estaba viendo todo sobre el eje X, pero ya entiendo viéndolo con el eje Y. Gracias. Eso, muy bien, listo. Esa es la pregunten todo lo que tengan de dudas. Listo, entonces ahora sí, ya estamos listos. Ahora sí vamos a empezar con nuestra función que vamos a ver la primera función, que es la función que lineal, ¿sí? La función lineal. Entonces, para esto vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer este. Vamos a hacer la gráfica de estas tres funciones. Vamos a hacer la gráfica de y igual a 2x más 3. Vamos a hacer la gráfica de... Vamos a hacer la gráfica de y igual a 2. Y vamos a hacer la gráfica con este color rojo de y igual a menos 3x menos 1. Entonces vamos a poner aquí un x y acá un y, acá un x y acá un y, acá un x y acá un y. Entonces vamos a darle valores a x y a y, pues démosle valores tanto positivos como negativos, tenemos -1, 0 y 1, para que no nos quede complicado. -1, 0 y 1 solamente. Y aquí le vamos a poner -1, 0 y 1. Y vamos a completar esas tablas, ¿vale? Digamos, para la primera, miren cómo hacemos. Reemplazamos el -1 aquí. ¿Sí? Reemplazamos el -1 aquí.
Entonces 2 por menos 1, ¿cuánto da? Menos 2, ¿no? Y 3 menos 2, ¿cuánto nos da? 1. ¿Sí? Para la siguiente, reemplazamos el 0 acá. 2 por 0, 0, ¿cuánto nos da? 3. Para la siguiente, reemplazamos el 1 acá. 2 por 1, 2 más 3, 5. Para la siguiente, reemplazamos el menos 1 acá. Bueno, completen estas dos, a ver. Un minuto para que completen esas. Profe, una pregunta. Disculpen, ¿me estaban diciendo algo? ¿Alguien estaba diciendo algo? Bueno, para la siguiente, rápidamente. Como acá es y igual a 2, ¿qué va a ocurrir? Como no tiene x, ¿qué pasa? Que para todos va a ser ¿qué? 2, ¿cierto? Listo, vamos para la siguiente. Acá, ¿qué pasa? Cuando reemplaza el menos 1 aquí, ¿qué ocurre? Menos 3 por menos 1, ¿cuánto da? 3. 3, ¿cierto? Y 3 menos 1, ¿cuánto nos da? 2. 2. Y ahora cuando reemplaza el 0 acá, menos 3 por 0, ¿cuánto da? 0. 0. O sea que solamente nos queda el ¿qué? El menos 1. ¿Sí o no? Ahora cuando reemplace el 1 acá, ¿cuánto me da? Menos 3 por 1. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Y menos 3 menos 1. Menos 4. Menos 4. Pero borramos por acá. Esto nos dio 0. Y esto nos dio 1. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a mirar, acuérdense que esto es todos los reales, ¿no? Vamos a hacer las gráficas de esas tres, funciones. Uy, me va a tocar, esperen, hago esto. Profe, una pregunta. En la parte del Y, del último, es que no entendí muy bien por qué salía el 2. El Y del último. Sí, señor. O sea, aquí, en este. Sí, señor. Ah, bueno, mira, reemplaza el menos 1 aquí por la X. ¿Cuánto es menos 3 por menos 1? Menos 4. No. Menos 3 por menos 1. Reemplaza la X por menos 1. Menos 3 por menos 1, ¿cuánto da? Menos 3. No. Acuérdate cuando tú multiplicas dos números negativos, ¿qué pasa? ¿Cuánto da menos por menos? Más. Entonces, ¿cuánto es menos 3 por menos 1? Menos 4. Míralo. ¿Cuánto es? Menos 3, reemplazo la X por menos 1 y a eso le resto 1. ¿Cuánto te da menos 3 por menos 1? 2. No. Acuérdate que, mira, acuérdate que cuando tú multiplicas esto normal y menos por menos da más, te queda positivo. 3. Te va a dar 3, ¿sí o no? Y acá tienes menos 1. ¿Y cuánto es 3 menos 1? 2. 2. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? Sí, señor. Vale, listo. Entonces, vamos a graficar, vamos a hacer la gráfica de esas tres en el mismo plano, para ver qué es lo que está pasando.
Entonces trazo aquí, voy a trazar aquí mi eje, vamos a trazar aquí lo que va a ser el eje Y, y acá vamos a representar nuestro eje X. Listo, vamos a tomar una escala nos toca tomar una escala de 2 se puede, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y el 5. Y acá vamos a tomar una escala, también acá es -1, -2, -3 y creo que llegamos como hasta -4, ¿no? -1, -2, -3, -4. Es decir que este me toca alargarlo otro poquito. Y listo. Y acá solamente evaluamos el -1. ¿Qué? El 1, bueno, coloquémosle el 2, y acá un -1 y acá el -2. Vamos a poner el 3, por acá vamos a poner el -3, 4, por acá -4, por acá 5 y listo. Este es el eje X, y este que está acá va a ser nuestro eje ¿qué? Nuestro eje Y. Entonces hagamos la gráfica de la azul. Entonces la azul es cuando es -1 es 1. -1, 1. Cuando es 0 es 3. Y cuando es 1 es 5. ¿Qué pasa si yo hubiera tomado más valores? No solamente esos, sino más valores. ¿Cómo hubieran quedado todos esos puntos? Yo solo tomé -1, 0 y 1. Pero ¿qué pasa donde hubiera tomado más valores? Nos hubiera quedado una ¿qué? Se extiende la recta. Eso, nos queda es una recta. Mira. Es que yo solo tomé esos valores. ¿Cuál es el dominio? -1 y 1. No, lo que pasa es que miren, si ven que le pongo aquí una flechita, Todos no los solo reales. todos los reales, porque aquí le pongo una flechita de que esto sigue y esto también va a seguir para acá. Entonces el dominio son todos los reales. Y el rango también todos los reales. Sí, es que esto continúa. Acuérdense que estamos en los números reales. Entonces, al yo ponerles esto, entonces yo aquí digo, ¿puedo reemplazar cualquier X? Sí, claro, puedo reemplazar cualquier X, a cualquier número real lo puedo multiplicar por 2 y sumarle 3. No tengo ninguna restricción. Entonces el dominio son todos los reales. Ahora vamos para la de Y igual a 2. ¿Cómo será la gráfica? Entonces noten que para -1 nos dio 2. Para 0 nos da 2. Para 1 nos da 2. Para 2 nos da 2. Entonces, ¿cómo queda esa gráfica? Va a ser una recta como horizontal, mire. ¿Cuál es el dominio de eso? ¿Cuál es el dominio de ella? De menos infinito a infinito. ¿Los qué? Se le cortó. Menos infinito a infinito, dijo él. Sí, bueno. Entonces sí, el dominio es desde menos infinito a infinito, o sea, todos los reales. Y el rango, a ver. ¿Cuál será el rango? 2. El rango aquí solo es un elemento, es el 2. Bien. Listo. Ahora vamos para la otra gráfica. Cuando es -1 es 2. Cuando es -1 es 2. Cuando es 0 es -1. Y cuando es 1 es -4. Es decir que esta gráfica va así, donde tome más valores. Esta gráfica sería así. ¿Sí?
Entonces, a ver, les voy a hacer aquí unas preguntitas. ¿Qué diferencia encuentran entre la gráfica del azul y la gráfica de la roja? La pendiente, profe. No, todavía no hemos hablado de pendiente. Con lo que hemos Que una hablado es hasta el momento. creciente y otra es decreciente. Perfecto, esa es. La azul es una recta creciente y la roja es una recta ¿qué? Decreciente. ¿Por qué el azul es creciente? ¿Por qué el azul es creciente? Porque a medida que aumenta el X, también aumenta ¿qué? El Y, va creciendo. ¿Por qué la roja es decreciente? Porque a medida que aumenta ¿qué? A medida que aumenta X, está disminuyendo nuestro Y, miren. ¿Sí? Y bueno, y la recta verde, ¿cómo la vamos a llamar? La azul es creciente, la roja es decreciente, entonces la verde, ¿cómo la llaman? Constante. Constante. Listo. Ahora vamos a mirar su representación. Miren todas las representaciones que tiene esta recta. Esta representación de acá se llama una representación algebraica. Esto se llama una representación tabular con una tabla. Y esto que tengo acá es su representación gráfica. ¿Sí? Entonces miremos en la representación algebraica a qué le echamos la culpa que la azul sea creciente y la roja decreciente. ¿A quién le echamos la culpa en la representación algebraica que una haya sido creciente y la otra decreciente? A los signos. Al signo que tiene Menos ahí, el término de la X. El coeficiente de la X, muy bien. Este tiene un signo que es 2, mientras que este tiene un signo que es -3. Muy bien. Eso era lo que estaba diciendo su compañera. ¿Compañero? Compañero, ¿sí? Que dijo que era una pendiente. Sí, Entonces compañero. miren lo que pasa. La gráfica de esto, ya nos dimos cuenta que esta gráfica, pues va a ser una ¿qué? Se llama función lineal y su gráfica es una ¿qué? La gráfica va a ser una recta, ¿no? ¿Sí? Y además nos dimos cuenta que la forma que tiene, ¿cuál es la forma que tiene? Es de la forma y igual a ¿qué? A un número que lo vamos a llamar m por x más un número que es ¿qué? Es b. ¿Sí? Pues este número que está acá es lo que dijo su compañera que era la ¿qué? Compañero, que era la pendiente. ¿Sí? Entonces noten que aquí tiene una pendiente, ahorita miramos qué es eso, una pendiente positiva, mientras que acá tiene una pendiente ¿qué? Negativa. Y ahora miren esto. Miren la gráfica. Miren la gráfica y miren su representación algebraica para ver qué significa el B. El B es este, miren, 3. Miren la gráfica azul. Y en el rojo, miren esta. Es -1. Y miren la gráfica roja. Ese -1, ¿dónde lo encuentro? Ese es el corte con el eje Y. Con el eje. Es el corte con el eje ¿qué? Con el eje Y, muy bien. Entonces, miren que aquí, miren que acá el azul dice acá +3. ¿Y en dónde cortó al eje Y? Pues en 3. Ahora miren la roja, acá dice -1. ¿Y en dónde ella cortó al eje Y? En -1. Bien, es decir que este numerito que está acá me está diciendo el corte, me va a decir el corte con el eje ¿qué? Y, con su signo. ¿Listo? Creo que también se podría ver como, como el desplazamiento en el eje Y, ¿no? Desplazamiento, sí, también, si lo quieres ver así. Ah, ok. Sí. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que una función lineal entonces es de la forma y igual a un número x más qué, a un número por x más b. Este que está acá, entonces va a ser algo que se llama la qué. Va a ser lo que llamamos la pendiente. ¿Y qué les han dicho que es la pendiente? ¿Qué es la pendiente? Es una forma de medir el qué. ¿El grado de qué? De inclinación. El grado de inclinación de la recta. ¿Sí? ¿Y qué es la B? Ya llegamos a la conclusión que la B es el qué.
Llegamos a la conclusión que la B es la intersección con ¿qué? Intersección con el eje ¿qué? Con el eje Y. ¿Sí o no? Pero entonces miremos qué significa eso de la pendiente. ¿O no? Miremos esto, miren. Voy a hacerles aquí un ejemplo. Miren lo que voy a hacer aquí en GeoGebra. Voy a crear un deslizador para el M. Lo voy a llamar M, miren. Voy a crear un deslizador. Y aquí voy a propiedades. Y a esta M le vamos a dar valores entre -10 y 10. Con un incremento de 0.1 ya. Miren y les explico qué es esto. Cuando yo muevo este puntico, la M va tomando diferentes valores, miren, entre -10 y 10, ¿sí? Y noten que va creciendo de 0,1 en 0,1, miren. ¿Sí lo ven? Ahora voy a crear un deslizador para la B. Y también démosle valores entre -10. Voy a ajustar aquí las propiedades de este deslizador. Le vamos a poner acá 10 y 10. ¿Ninguno vio esto en el colegio? ¿No? ¿No les enseñaron con GeoGebra? Y este es el B. Miren que cuando yo lo muevo, él toma valores entre -10 y 10, incrementándose con 0.1. Voy a dejar el B como por aquí y voy a dejar el M como por acá, ¿sí? Y voy a graficar la función Y igual a mx más b. Y igual a m por x más b. Y miren la gráfica. Se las voy a poner de color... se las voy a poner de color rojo. Con un estilo grueso. Ya. Ahora miren, vamos a cambiar el deslizador que va a cambiar la M. ¿Qué es la M? ¿Qué es la M, muchachos? ¿Qué es la M? La pendiente. La pendiente. Entonces, miren, voy a cambiar la pendiente. Voy a moverla hacia el lado positivo. Y ustedes me dicen qué está pasando. ¿Qué pasa cuando la muevo hacia el lado positivo? Se vuelve más vertical. Pues su gran inclinación aumenta, ¿no? Eso, su inclinación, o sea, se vuelve más, se levanta, ¿no? O sea, es como cuando uno va a subir una montaña. Esta montaña tiene pendiente de 0,7 y uno dice, bueno, ahí está, esta montaña tiene pendiente de 0,5 y uno dice, uy, es fácil de subir, claro. Pero miren que a medida que aumenta el M, pues ya es más difícil, complicado subirla, ¿no? Aumenta su qué? La pendiente. ¿Sí? Miren, voy a ponerle pendiente 0 y me van a decir qué va a ocurrir. Voy a poner la M en 0. Uy, ¿qué pasó cuando puse la pendiente en 0? Se vuelve una constante. Se vuelve una constante, una recta constante. Ahora voy a pasarme al lado negativo, miren. ¿Qué pasa en el lado negativo? A medida que se vuelve más negativa, ¿qué ocurre? Su pendiente cambia de orientación. Pues no, ahora la recta es que eso tiene un nombre. ¿Cómo se dice la recta cuando la pendiente es positiva? ¿Se te cortó? ¿Cómo se le dice la pendiente, la recta cuando la pendiente es positiva? Una recta que... Creciente. Muy bien, pero ahora cuando la pendiente es negativa, ¿cómo se le llama esta recta? Decreciente. Decreciente. Y miren que a medida que aumenta esto, a medida que se vuelve más negativo, por decirlo así, más negativo, ¿qué está ocurriendo? Se va levantando, ¿no? O sea, pasa casi algo parecido aquí como cuando lo muevo hacia el lado positivo. ¿Vale? Listo. Ahora miren lo que voy a hacer, dejémoslo aquí. Ahora miren lo que voy a hacer, voy a mover el B. Cuando muevo el B, ¿qué es lo que cambia en la gráfica? Miren, cuando el B es 4,5, cuando el B es 4, acá 4, cuando el B es 3. ¿Sí ven lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Cuando pongo B negativo, cuando pongo B positivo, cuando B es 0, miren.
cuando B es 0. ¿Qué está pasando, muchachos? Cambia la intersección con el eje Y. Cambia la intersección con el eje Y, muy bien. Ojo ahí, muchachos, no vayan a decir, es que B es la intersección con el eje Y M es la intersección con el eje X. Falso. Falso, el M simplemente da la que. Este B da la intersección con el eje y el M da la inclinación, no la intersección con el eje. Miren, si yo pongo 4, esto no quiere decir que la recta esté cortando al eje X en 4, miren, lo corta por acá, quién sabe en dónde. O sea, el M da la inclinación, ojo ahí, el M da la inclinación. Si es positivo es creciente, si es negativo es decreciente, y si es 0 es constante, ¿vale? Entonces, ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo se calcula entonces esa pendiente, no? ¿Cómo se calcula la pendiente de esa recta? Vamos a ver aquí cómo calculan la pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente? Entonces, la pendiente de la recta, miren, ese número que está ahí, se calcula de la siguiente forma. Por un punto, ¿cuántas rectas pueden pasar, muchachos? Por un punto, ¿cuántas rectas pueden pasar? Infinitas rectas. Infinitas. Infinitas, ¿no? Y por 2 puntos, ¿cuántas rectas pueden pasar? Una única recta. Entonces, miren, por 2 puntos pasa una única recta. Mírenlo ahí, increíble. Por 2 puntos pasa una única recta. Entonces, si por 2 puntos pasa una única recta, ya con esos 2 puntos yo puedo hallarle la pendiente a la recta. Entonces, miren cómo se halla la pendiente. Este primer punto pues va a tener una coordenada, como es un primer punto, entonces coloquémosle a este un X1, y a este le vamos a poner un Y1, ¿sí? Como este es un punto 2, entonces aquí va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y. Miren, esto va a ser X. Esto es X. Esto es Y. Y entonces este es el X que el X2 y este va a ser el Y2, ¿sí? Entonces, ¿la pendiente cómo se halla? La pendiente es la división de la distancia que tenemos acá vertical sobre la distancia que tenemos acá que horizontal, eso es. Pero miren que esa distancia amarilla que puse ahí es la misma que vemos acá, miren. Y la distancia roja que puse allí la pueden también apreciar acá. Y ahora yo les devuelvo esta pregunta, miren. Supongamos que yo tengo aquí una recta. Acá tengo el 0, acá tengo el 1, acá tengo el 2, acá tengo el 3, acá tengo el 4. Y les pregunto esto. Bueno, y acá el 5. ¿Cuál es la distancia que hay entre 2 y 5? ¿Alguien me podría responder? ¿Qué distancia tengo entre 2 y 5? 3. 3. ¿Y cómo encontramos esa distancia? 1, saltando, ¿no? 1, 2 y ¿qué? Y 3. Sí, es 3. ¿Qué operación harían entre el 1 y el 2 para decir que esa distancia es 3? ¿Qué operación harían? Una resta. Una resta, ¿no? A 5 le resto ¿qué? Al mayor le resto el menor. Entonces lo mismo va a pasar aquí. Acuérdense que este es un X1 y un X2 diferente. Ojo ahí, X1 y X2. No es que ahorita la distancia de esto sea 2, no. O 1, 2, 3, 4 cuadritos, no. Eso es un X1 cualquiera y un X2 cualquiera. ¿Cuál es la distancia que hay entre X1 y X2? ¿Cómo la podemos dar en términos de X2 y X1? X2 menos X1. X2 menos X1, perfecto. Es la resta. O sea que esta azul, esta roja mide X2 menos X1. Y ahora la amarilla. Encontremos la distancia que hay de aquí hasta acá. ¿Cuál es? Sería Y2 y menos Y1. Sería Y2 menos Y1, perfecto.
Entonces esta distancia de aquí a acá, esta es y2 menos y1. Y entonces, la pendiente, entonces, ¿cómo se calcula? Pues de la siguiente forma, miren. Voy a eliminar esto. Esta recta también. Entonces la pendiente, lo que le llamamos la pendiente de la recta, la pendiente, M, es igual a la distancia amarilla, o sea, y2 menos y1, que es la distancia amarilla, dividido, miren, entre la distancia roja, entre x2 menos x1. Y esto también lo resumen escribiendo así. Esto lo llaman un delta y. Delta y significa la resta, y2 menos un y1. Delta y sobre ¿qué? Un delta y sobre un delta x. Así también aparece en los libros. ¿Listo? Esa es la forma de calcular la ¿qué? Esa es la forma en la que se calcula la pendiente de una recta. La pendiente. ¿Ok? Entonces miren esto. Hagamos un ejemplo. Tomemos la recta ¿qué? Tomemos la recta roja, ¿sí? Y tomemos dos puntos en esa recta roja. Tomemos este punto que es el menos 1, 2 y el punto ¿qué? 0, menos 1, ¿sí? Menos 1, 2. Entonces acá hagamos un ejemplo. En la roja. Tomemos el punto menos 1,2 y el punto 0, 0, menos 1. Alguien por allá estaba en el centro por allá haciendo vueltas. Entonces, este va a ser el x, x1, y1, y este es el x2 y el ¿qué? Y el y2, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos va a dar la pendiente? Será, usando la fórmula, y2, que sería menos 1, ¿cierto? Menos y2 menos y1, entonces menos 2, ¿sobre qué? 0 Sobre 0, menos, ojo ahí, pero esto a su vez tiene un menos, a su vez es negativo. O sea, este es el menos de la fórmula, pero este es el menos porque el x1 es negativo. Ojo ahí, tengan cuidado con eso. Entonces esto nos va a dar arriba, nos da menos 3, y abajo nos da ¿qué? Menos 1, ¿cuánto da? Da 1. ¿Y cuánto nos da entonces? Menos 3, miren. ¿Y cuál era la que estábamos haciendo? ¿La recta qué? La pendiente a la roja. ¿Cómo es la roja, muchachos? ¿Es una recta qué? Decreciente. Y miren acá donde aparece el menos 3. Mírenlo aquí. Miren lo que acompaña aquí la X. Un menos 3. ¿Y cuánto nos dio la pendiente? Menos 3. ¿Listo? O sea, en últimas yo lo que hice fue esto, muchachos. Yo lo que hice fue tomar este puntico, dividir esta distancia entre esta, miren. ¿Sí la ven ahí o no? ¿La hago con otro? Hagámosla con otro para que la vean mejor. Yo lo que hice fue dividir esta distancia entre esta, miren. ¿Cuánto dio eso? ¿Cuánto mide esta distancia? ¿Cuánto mide esta distancia según la escala que ustedes ven ahí? ¿Cuánto mide 3. entonces? 3. ¿Y esta de aquí? Según la escala, es esta misma de aquí. 1. 1. Entonces 3 sobre 1 da 3. Pero como es decreciente es menos 3. ¿Sí ven? Y miren que eso se mantiene para dos puntos cualesquiera que yo use. Ahí cogí esos dos puntos, pero digamos, cojamos otros dos. Cojamos este y este, miren. Acá. O sea, el 1 menos 4. Y el menos 1, 2. El 1 menos 4, el menos 1, 2. Y cojamos ahora el 1 menos 4. Entonces, a ver, ayúdenme. Dividamos esta distancia entre esta. ¿Cuánto me da? Toda esta distancia entre esto. Menos 7, lo mismo. 6 Ojo, qué dividido. distancia. Uno no va a ir a Home Center. ¿Será que me pueden vender para este piso, pero menos, no sé, de madera,
menos 3 metros hacia allá y menos 5. Entonces el man deja un centro, le va a decir, uy, ¿cómo así que menos? No, no, hermano, yo no sé. Negativo usted, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Cuánto mide esta distancia? 7. 6. 6. 6, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y esta de acá? 2. 2. ¿Y cuánto es 6 dividido entre 2? 3. 3, pero como es decreciente, acuérdense que cuando es decreciente, la pendiente es que negativa, ¿sí ven? ¿Cómo se encuentra la pendiente gráficamente, rápidamente? Lo mismo pueden hacer en la azul, miren. En la azul. Tomemos este punto de acá, este punto y este, miren. Pero lo hacemos con esto, con la recta. En la azul, miren. Este sobre este, a ver, ¿cuánto les da? ¿Cuánto da la medida de esta distancia? 2. Y esta de acá. Esta no es 2. ¿Esta cuánto de 1, 2, 4 3, y 2. 4? 4 dividido entre 2. ¿Cuánto es 4 dividido entre 2? 2. 2, que es lo que tengo acá, miren. ¿Listo? Bueno, piénsense entonces, en la pendiente a la verde. De tarea, ¿vale? De tarea en la pendiente a la verde. Entonces la siguiente clase ya continuamos, ¿vale, muchachos? En la siguiente clase me recuerdan hasta dónde llegamos, ¿vale? Y continuamos entonces la siguiente clase, terminamos la función lineal y empezamos la función cuadrática. ¿Listo? Y voy a Listo, mirar, profe, gracias. Listo, Bueno, profe. profe. Bueno, voy a Gracias. subir un tallercito para que lo vayan adelantando, ¿sí? ¿Vale? Entonces, vale. juiciosos. Chao. Nos vemos entonces en la siguiente clase.